Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Para ustedes mayormente un abrazo cariñoso desde nuestra iglesia. Señor, les bendiga grandemente y que este nuevo año traiga mejores cosas para todos. Amén. Para ellos también un aplauso con mucho cariño desde nuestra iglesia. Esta serie, que fue la serie que pensamos para cerrar este año, el domingo pasado, este domingo y el próximo domingo, la hemos llamado Advento. Advento es la palabra original a nuestro idioma, sería Adviento. Y un poco esa palabra significa llegada, advenimiento. Es el nombre que se le da a esta época en donde nosotros recordamos la primera venida del Señor Jesús. Hace un momento yo les decía que nosotros estamos claros que Jesús no nació en diciembre. Jesús nació entre agosto y septiembre, más o menos. Pero tradicionalmente, pues se toma esta época para recordar y celebrar que Jesús vino al mundo, que Jesús vino a esta tierra y que ese advenimiento del Señor marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hay algo curioso con esta época. Esta época en la zona norte del mundo, mayoritariamente esa región del mundo, en esta época enfrenta un frío terrible. Es una época de hielo, de nieve, de frío, de oscuridad, una época en que las noches son muy largas. Y es un contexto interesante porque cuando usted y yo revisamos la historia de las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento relacionados con este acontecimiento, esos profetas que hablaron en un tiempo muy difícil. Esas profecías llegaron en un tiempo muy frío, muy oscuro, tiempo de mucha dificultad. Una de esas profecías las encontramos en el libro de Isaías, capítulo 7. Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento que Dios usó para profetizar el primer advenimiento del Señor Jesús. Y cuando lees Isaías capítulo 7, yo te invito a que estas semanas y este tiempo de asueto que vayas a tener estos días, puedas tomarte un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y este Isaías del capítulo 7 está envuelto en un contexto lleno de dificultades. Isaías capítulo 7 es el tiempo del reinado de un hombre llamado Acaz. Y gobernaba Acaz la ciudad de Jerusalén. Recuerda, para ese tiempo Israel se había dividido como nación. Una parte de Israel tomó la zona norte y tomó por nombre Israel, la capital era Samaria. Y hacia el sur surgió otro reino, se conoció como el reino de Judá y la capital era Jerusalén. El rey de Judá para ese tiempo era Acaz. Había un problema en ese tiempo. El rey de Israel, Peka, se había aliado al rey de los asirios. Y estos dos reyes, los asirios y el rey Resín de los asirios y el rey Peka de Israel, se unieron sus ejércitos y dijeron: vamos a atacar a Jerusalén. Esta profecía de Isaías se da en un tiempo de asedio. La ciudad estaba amenazada por dos ejércitos que se habían propuesto la idea de acabar con la ciudad de Jerusalén. Es en este contexto que Isaías profetiza. Y cuando lees el versículo 2, por ejemplo, del capítulo 7, la palabra que Dios usa a través de Isaías es una palabra de esperanza. Eso a mí me llama la atención porque
Hay gente que entiende o cree que los profetas son una especie de locos que solo hablan cosas catastróficas. Hay profecías que a mí me mandan por los grupos y todo es una catástrofe, que Venezuela se va a partir en 20, en no sé qué, va a haber un terremoto, que Venezuela se movió como un colchón. Y yo digo, oye, es que uno de estos profetas nunca va a decir algo bonito. Porque cuando yo leo la profecía del Antiguo Testamento, sí, ciertamente los profetas fueron usados para hablar de cosas que podían venir, pero enmarcadas dentro de un mensaje de amor y nuevas oportunidades. Y en medio de una crisis tremenda que está viviendo Judá, amenazada por Israel, por los asirios, Dios envía al profeta Isaías, que era un profeta de Judá. Isaías tenía una particularidad. Isaías era un profeta de reyes, ¿sí? Y la profecía de Isaías siempre era dirigida a reyes que gobernaron su nación. Y Dios le dice, a la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Harán se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Y por eso el corazón del rey y el de su pueblo, ¿qué ocurrió con ellos? Temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Esa era la situación. Era tiempo de guerra, tambores de guerra estaban sonando en Jerusalén. Eran tiempos de incertidumbre. Eran tiempos económicamente terribles. Hazte una idea de todo lo que puede sobrevenir a una población cuando se siente amenazada por un imperio como los asirios, aliado con los israelitas. Y en medio de esta desesperanza, el corazón del rey y del pueblo temblaron de miedo. Y dice Isaías 7, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Luego en el verso 3 dice, entonces el Señor dijo a Isaías, toma a tu hijo Sear-Yasub. Y yo subrayé o resalté en otro color ese nombre, porque Sear-Yasub significa el remanente que volverá. Sí, Dios le dice a Isaías, toma a tu hijo. En otras palabras, Sear-Yasub significa esperanza. Por más difícil que sea el momento que vives, eso pasará. Eso quiere decir Sear-Yasub. Y Dios le dice a Isaías, toma a tu hijo y ve al encuentro del rey Acaz, y lo vas a encontrar al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Y dile esto al rey. ¿Qué debía decirle Isaías? Viene un terremoto y toda la ciudad va a ser sacudida como un cubrecama. ¿Eso le dijo? Mira, arranca ya tu maleta y lánzate por el Darién. Sí, porque lo que viene es terrible. Huye mientras tengas tiempo. Escapa por tu vida. ¿Ese fue el mensaje? No, el mensaje fue, dile al rey que deje de preocuparse. Dile al que está a tu lado eso. Deje de preocuparse. Dile también que no hay por qué temer. La ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Resín, rey de Aram o de los asirios, y de Peca, hijo de Remalías. Pero esto dice el Señor soberano. Esta invasión, ¿qué pasa? Esta invasión nunca sucederá y nunca se llevará a cabo. Y Dios a través de Isaías le dice al rey de Judá, al rey de Acaz, le dice, son dos tizones apagados. Y eso que ellos están alardeando, que van a invadir la ciudad de Jerusalén, nunca sucederá. Y eso que ellos están planificando nunca se llevará a cabo. Qué interesante cuando Dios te dice, no te preocupes, eso que tú temes no ocurrirá. Eso por lo que te llenas de miedo, por lo que te angustias. Yo no sé si tú sabías que casi el 80% de las cosas por las cuales tú y yo nos preocupamos nunca suceden.
Y entonces Dios interviene en medio de un momento de preocupación, en medio de un momento de angustia, en medio de un momento difícil, y Dios usa a un profeta para decirle a su pueblo: no se preocupen. Eso que les llena de temor, eso realmente, eso nunca va a ocurrir. Y luego ocurre algo interesante. En el verso 14 dice: Dios nuevamente visita a Acaz y le dice a Acaz: haz algo, pídeme una señal que confirme eso que yo te estoy diciendo. Cuando leas la historia vas a encontrar que el rey Acaz dice: no, yo no voy a ofender al Señor pidiéndole una señal. Yo acepto lo que tú me estás diciendo, no te voy a pedir una señal. Pero viene Dios y le dice: pues yo te voy a dar una señal, igualito te la voy a dar. Verso 14: por eso el Señor mismo les dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Detente ahí. Esta es una profecía de la primera venida de Jesús. Esta profecía es estudiada en el Antiguo Testamento como una profecía mesiánica. Ahora, lo curioso es que esto que estaba profetizando Isaías se cumplió fue 800 años después. Entonces, quienes estudian la Biblia, leemos la Biblia, preguntamos: ¿qué sentido tiene que en medio de un problema Dios me prometa algo que se cumple 800 años después? Ponte, tú tienes una deuda y Dios dice: no te preocupes, yo voy a hacer algo dentro de 800 años. Se va a resolver todo el problema. ¿Qué sentido tenía esta profecía? Te quiero meter en el panorama de la Biblia. La Biblia es muy interesante. Dios sí estaba atendiendo el problema presente. Y cuando revises la historia, que es el fondo de Isaías 7, vas a encontrar que Dios sí los ayudó, que Dios sí intervino en el momento presente. Pero Dios también, a través de Isaías, estaba revelando algo más allá de lo que estaba ocurriendo en el presente. Dios estaba diciendo: yo no solo voy a resolver el problema presente, yo voy a resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo es que ustedes se han alejado de mí. Y que muchas de las cosas que ustedes están viviendo y experimentando son el resultado de haberse alejado de mí. Por eso el nombre Emanuel significa Dios con nosotros. En otras palabras, Dios estaba diciendo: no solo voy a resolver el problema actual, voy a resolver también el problema de fondo. Van a ser un niño que de alguna forma representa mi amor, mi gracia y mi presencia en medio de ustedes. Si el problema de fondo de ustedes es haberse alejado de mí, yo voy a resolver ese problema y yo voy a acercarlos a mí nuevamente. Y ese niño, nacido de una virgen, es una cosa extraña. O sea, una virgen va a quedar embarazada y va a concebir un niño, y el nombre de ese niño va a ser Emanuel, y ese niño va a ser el punto de unión entre ustedes y yo. Voy a ser yo mismo en medio de ustedes. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Esto explota las neuronas de los seres humanos al tratar de entenderlo. Dios se hizo hombre, ¿sí? Así que cuando aquel ángel apareció a María, aquel día, María estaba ovulando. Te lo explico ahora en otros términos. María estaba ovulando. El ángel le manifiesta que ella iba a quedar embarazada y ella le dice: hey, eso no puede ocurrir porque yo no conozco varón, yo no he tenido relación con ningún hombre. De hecho, cuando el ángel se aparece a María, María estaba comprometida para casarse.
pero no había tenido relación con José. ¿Y recuerdas lo que el ángel le dijo? Dijo, mira, tranquila, el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. ¿Sí? Para explicarte eso en términos que tú y yo podamos entenderlos hoy, lo que el ángel le dijo fue, Dios mismo va a fecundar tu óvulo. La sombra del Altísimo te cubrirá. Y en ese momento, la deidad de Dios, la soberanía de Dios y la omnipotencia de Dios se redujo al óvulo de una mujer. Y el ángel terminó diciendo, por eso el santo niño que ha de nacer, Hijo del Altísimo será llamado. Fue la unión de dos naturalezas en el vientre de una mujer. Ese ser que se estaba engendrando allí era el cumplimiento de esa promesa y de esa palabra profética de Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba llegando a morar entre nosotros. Dios estaba haciendo un ser humano para habitar entre nosotros. Dios estaba acercando a nosotros. Ahora, más adelante en el capítulo 9 del mismo libro de Isaías, verso 6, nuevamente Isaías es usado por Dios para hablar de ese niño. Y en el verso 6 dice, porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo y la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Esto me gusta mucho porque en la Biblia los nombres con los que Dios se identifica revelan su carácter, su naturaleza y su personalidad. Inclusive hasta los nombres que se le daban a los niños. Cuando en la Biblia se le colocaba un nombre a un niño, se pensaba en ese nombre, ¿sí? Porque ese nombre iba a definir la personalidad de ese niño. Por ejemplo, Salomón significa hijo de paz. ¿Tú sabías que Salomón, su papá David, gobernó Israel 40 años y fueron 40 años de guerra? Salomón gobernó 40 años y en todo el tiempo de Salomón no hubo guerras. Así que los nombres definen el carácter y la personalidad de un niño. Carlos debe significar algo así como bonito, una broma así, ¿no? Eso preocupa porque a veces le colocamos a nuestros hijos el nombre del abuelo y el abuelo fue un sinvergüenza, un mujeriego, un irresponsable, un malapaga, un mal vecino, un borracho. Y tú estás marcando ese chamo con ese nombre. Quítale ese nombre cuando puedas. Y estos nombres que encuentras en la Biblia, esos nombres tenían un significado, porque revelaban la naturaleza, los atributos y la personalidad de Dios. Y cuando Isaías está hablando de este niño que vendría, dice, y se le darán estos nombres: consejero admirable. ¿Cuál otro? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Unos nombres muy significativos. Y cuando tú estudias y te vas a la Biblia y te metes en esa historia, te das cuenta que eso fue Jesús. Esos nombres hablaron de la naturaleza de esa primera venida. Hablaron del propósito de esa primera venida. Yo hoy te voy a hablar de uno de esos nombres y la semana que viene, por favor, te pido, ven, aunque estés haciendo hallaca, te traes algunas para comer al final, para que hablemos de los otros nombres, al menos uno de esos otros nombres que están allí. Pero ese te quiero hablar hoy, de ese nombre, y quiero que nos detengamos allí un momento. Consejero admirable. ¿Quiere leerlo en voz alta? Consejero admirable. Mira, consejero admirable, esos dos términos, es un nombre compuesto por dos términos hebreos. El primer término es el término Yeutz, que significa consejero. El segundo término es Pelé, Yeut Pelé. Pelé significa admirable.
Y en el hebreo, el término admirable se utilizaba para identificar aquello que es difícil de entender, aquello que es difícil de explicar con palabras, aquello que sobrepasa nuestro entendimiento, aquello que va más allá de nuestra comprensión, aquello sobrenatural que nos explota las neuronas. Era un consejero admirable, fuera de lote, con sabiduría única, más allá de lo que tú y yo podamos entender, cuya guía y orientación va más allá de lo que tú te puedas imaginar. Es un consejero que venía a este mundo a llevarnos a lugares inimaginables con sus principios, con sus enseñanzas y con sus consejos. No quiero que te imagines a Jesús como un consejero que tú llamas a la medianoche y le dices: mira, no puedo dormir, los pensamientos no me dejan tranquilo, y lo llamas simplemente por hablar con alguien. No es esa clase de consejero. Es un consejero admirable, que va más allá de tu comprensión y de la mía. Ahora, te hago una pregunta. ¿Te gustaría tener un consejero así en tu vida? O sea, un tipo fuera de lote, un tipo que va más allá de tu entendimiento, que se atrevió a decir un día: yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último, soy el principio y el fin. ¿Te gustaría tener un consejero así? Ahora, otra segunda pregunta que quiero hacerte: ¿en qué momento sería necesario un consejero así? ¿Acaso no sería en el peor momento de tu vida? ¿En el momento más difícil? Cuando las cosas no están funcionando bien. ¿Te das cuenta por qué esta profecía de Isaías se da en un momento difícil? Un momento de angustia, de tambores de guerra, de preocupación, de incertidumbre. Y viene Isaías y dice: va a nacer un niño, y su nombre es Consejero Admirable. Es ese consejero que tú y yo necesitamos en el momento más difícil de nuestra vida. De Dios mismo convirtiéndose no en una simple persona a quien yo llamo cuando necesito y de quien me olvido cuando resuelvo el problema. Una persona que se va a convertir en la guía de mi vida y que tiene la capacidad de mostrarme, de revelarme cosas que yo no entiendo. Porque es admirable, o sea, va más allá de mi entendimiento. Oye esto que Juan escribe de Jesús. Capítulo 3 de Juan, verso 17, dice Juan: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Has leído eso? Está después de un versículo que tú y yo conocemos mucho, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en el 17 Juan dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Tal vez a ti te han hablado mucho de Jesús los evangélicos, y a veces la prédica de los evangélicos da más miedo que esperanza, ¿sí? Me habla más del diablo que de Dios mismo, y me habla más del infierno que del cielo, que del reino de Dios que Dios promete para mí. ¿Te ha pasado? Casi que te haces la señal de la cruz cuando escuchas eso, ¿verdad? Lo que viene. Bueno, yo respeto mucho esa prédica. Creo que hay una condenación eterna para los que desprecian el amor de Dios. Pero la carta de presentación de Dios no es el juicio. La carta de presentación de Dios es su amor. Es la forma en que Dios se presenta ante el mundo, amando al mundo, enviando a su Hijo unigénito. Y luego dice Juan: no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Hay algo interesante en esta palabra salvación, para salvarlo. En el griego, la palabra salvación significa resguardar, proteger, socorrer. El griego tiene una particularidad que se interpreta con figuras de la vida cotidiana. Alguien dice: ¿cómo entiendo este término?
Y una figura de la vida cotidiana, de un acontecimiento de la vida cotidiana, puede explicar el término. ¿Sabes cuál era la figura que se utilizaba para explicar salvación? Era una inundación terrible que te rebasaba todo, te inundaba todo, y de pronto alguien aparecía, te daba la mano, te levantaba y te colocaba en un lugar seguro. Eso es salvación. Resguardar, proteger. Y cuando Juan dice, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, es que en el momento más difícil, en la hora más terrible, más oscura y más fría de tu vida, tú puedes contar con el consejero admirable. Puedes contar con un Señor que tiene la capacidad de sacarte de en medio de tu problema y colocarte a ti y a tu familia y a tu ciudad y a tu nación en un lugar seguro. Era lo que Dios tenía en mente cuando envió a su Hijo al mundo. Salvar al mundo. Y que ese consejo, esa orientación de Él se convirtiera en una guía para ti y para mí. Para salir de la inundación y llegar a un lugar seguro. Y poder tener vidas resguardadas. Por eso, esto marca una dinámica del reino de Dios. Sí, no sé si eres nuevo en el Señor o estás viniendo por primera vez a una iglesia cristiana, pero esto es el reino de Dios. Y así funciona el reino de Dios. Las grandes acciones de Dios siempre están precedidas de un gran problema. ¿Quieres leer eso? Las grandes acciones de Dios siempre están precedidas de un gran problema. Vaya, en un momento de dolor de un velorio resucitó al muerto. En un momento de una enfermedad terrible sanó al enfermo. En un momento de necesidad de alimento multiplicó panes y peces. En un momento de angustia en una barca calmó la tempestad. Siempre las grandes acciones de Dios están precedidas de un gran problema, de una gran necesidad. Ahora, si tú eres de los que dicen, mira, yo no tengo problema, yo soy una maravilla, todo en mi vida está bien. Vine hoy porque creo que me falta ese evangélico para estar completo. ¿Verdad? Si tu vida es así, yo te felicito si tú tienes una vida así. Pero te voy a decir algo. No vas a ver un milagro de Dios nunca en tu vida. Jamás vas a ver un milagro de Dios. Pero si tu vida es una vida de problemas, de dificultades, de crisis, de necesidades, de fallas, de tentaciones, de imperfecciones, de angustias, de ansiedades, de enfermedades, de dolor y de quebranto, de retos, de deudas, de necesidades, tú eres un candidato esta mañana para ver la gloria de Dios. Porque los milagros de Dios están precedidos de un gran problema. ¿Sí? La primera cosa que necesitas para conocer a Dios es tener un problema. Y si tienes uno, calificas. Porque justamente Dios fue enviado al mundo a resolver un gran problema. Jesús en una oportunidad le dijo a los religiosos de su tiempo, el Hijo del Hombre no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos, a los apartados, a los perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Es el blanco del amor de Dios, una persona con problemas, una persona con dificultades. Es allí donde Él se convierte en el consejero admirable. Es allí donde puedes conocer a Dios como nunca antes lo has conocido. Un Dios que va más allá de tu entendimiento. No es un Dios que está en una estatua. No es un Dios que está en una estampita, en un afiche. No es ese Dios. Es el Dios vivo, el Dios real. El Dios que es una persona que quiere ser tu mejor amigo. El consejero admirable, amén, el consejero admirable. Oye, eso parece muy bueno, ¿sí? Suena muy interesante,
Pero no sé si tú sabías que hay condiciones para eso. ¿Sí? Hay como 3 requisitos para conocer a Dios de esa manera y tener una relación con Dios de esa manera. Yo te los quiero explicar en estas 3 horas que me faltan de esta prédica. No. Primera, mira, es una pregunta. ¿Están listos para ser honestos con Él? Incluso sobre las partes dolorosas y secretas de tu vida. ¿Estás dispuesto a decirle al consejero admirable, este soy yo? Realmente. Este soy yo tal cual. Este soy yo en 3D. Sin máscaras. Sin filtros. Sin versiones mejoradas. Como Pedro en la barca, ¿te acuerdas? Cuando sacaban aquella red llena de peces. Y Pedro dijo, perro, este es el Hijo de Dios. Y yo, soy un vagabundo. Se postró ante el Señor y le dijo, apártate de mí. Soy un pecador. Fue el término que él usó. Pedro estaba desnudándose ante el Señor, diciéndole, este soy yo. Venir ante el Señor así, ¿estás listo para eso? ¿Estás dispuesto a eso? Venir ante el Señor con tus rollos, con tus fallas, con tus debilidades, con tus tentaciones. Exponer ante Él tus bajezas, eso de lo que no quieres hablar con otras personas. Hablar de tu dolor, de tus frustraciones, de tus metidas de pata, de lo que eres cuando la gente no te ve. ¿Estás dispuesto a eso? Yo te tengo una buena noticia, ¿sí? Y te va a animar, ¿no?, a hacer eso. Es que no hay problema con el que Jesús no pueda lidiar. Ni pecado demasiado oscuro, ni secreto tan malo que Él haga que nos rechace, o que haga que Él nos rechace, o que nos deje de amar. Ante el consejero admirable no vas a encontrarte un juez señalándote. Vas a encontrar un Dios dispuesto a perdonarte, a restaurarte, a darte la orientación y el consejo que tú necesitas para salir de eso. Vas a encontrar un guía, ¿sí? Vas a encontrar un médico de cabecera en él. Vas a encontrar a alguien que sabe y entiende lo que tú estás viviendo porque él también lo vivió. Emmanuel, Dios con nosotros, que se hizo humano, que sabe por lo que tú estás pasando. No hay una cosa que te habilite a ti o a mí más para ayudar a otros que vivir o haber vivido eso que queremos ayudar en la vida de otros. ¿Sí? Cuando una persona está pasando por la crisis del divorcio, ¿quién es más idóneo para hablar con él? Alguien que haya vivido la crisis del divorcio. Si alguien está pasando por la crisis de la crianza, de los hijos, ¿quién es más idóneo para orientarlo y ayudarlo? Un padre, una persona que haya pasado por ahí. Dios trabaja con tus heridas y convierte tus heridas en cicatrices que cuentan una historia que sanan la vida de otros. Una persona que ha vivido lo que tú has vivido está habilitada para ayudarte a ti. Y eso es lo que hace al consejero admirable el más idóneo para ayudarte a ti. Porque ha vivido lo que tú has vivido y ha padecido lo que tú has padecido. O dime si el Señor no sufrió traiciones. O dime si el Señor no fue tentado. O dime si el Señor no fue ofendido, chismoseado, murmurado, señalado. Dime qué cosas has vivido tú que Él no las haya vivido. Él es el consejero admirable porque te conoce y porque ha vivido lo que tú estás viviendo en este preciso momento. La segunda condición también es una pregunta.
Y te va a parecer extraña porque estamos hablando de tener problemas, ¿sí? De estar en un momento difícil. Y la siguiente condición es la siguiente. ¿Realmente quieres ayuda? Y te parece loca esa pregunta. Pero más loco te va a parecer saber que hay personas que no quieren ayuda y que no están interesados en lo más mínimo en resolver el problema. Tú puedes hablarme a mí de tu problema, pero mi pregunta va a ser, ¿realmente tú quieres resolver eso? ¿Realmente tú quieres salir del problema? Alguien tal vez puede decir, mira, es obvio, yo quiero resolver el problema. San Agustín, un padre de la teología de la iglesia cristiana, vivió hace más de 1500 años, confesó, dijo en uno de sus escritos, que en algún momento él sintió que su corazón hacía esta oración: Dios, quiero que me hagas más puro, pero no lo vayas a hacer todavía. Son cosas que nosotros no queremos que cambien, ¿sí? Sí, sabemos que tenemos un problema, que tenemos una gran necesidad, pero ¿qué tanto estamos interesados en que ese problema se resuelva? Y te lo quiero explicar con una historia de la Biblia que nos responde esta primera condición, esta segunda condición y la tercera. Este hombre, léelo en estos días de asueto, aparece en Juan capítulo 5. Ese es el evangelio que Juan escribe y lo vas a encontrar con este título: el paralítico del estanque de Betesda. ¿Qué era el estanque de Betesda? El estanque de Betesda era un estanque que estaba cerca de una de las puertas de Jerusalén, llamada la Puerta de las Ovejas. Este estanque tenía 5 entradas, 5 pórticos. Y este estanque tenía una particularidad. Había una creencia que cada cierto tiempo un ángel movía las aguas del estanque. Y se decía que el primer enfermo en entrar a las aguas, una vez que el ángel movía, era sano de su enfermedad. Así que este estanque estaba lleno de toda clase de enfermos que estaban allí pendientes del movimiento de las aguas. Jesús va a Jerusalén en una de las celebraciones de las grandes fiestas judías durante su tiempo en la tierra, y Jesús visita ese estanque. Va hacia el estanque y encuentra todo este escenario, ¿no? Un estanque lleno de enfermos esperando el movimiento de las aguas. Juan, que está escribiendo el momento, capítulo 5, verso 3, dice: en esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba lleno de enfermedades, ¿no? Por eso es que cuando yo conozco a algunas personas que yo les he puesto el apodo el estanque de Betesda. Porque, ay, pastor, me duele aquí. Lo veo la semana que viene, ahora me duele aquí, pastor. Y ahora me duele el tobillo. Ahora me duelen las posaderas. Yo le digo, oye, usted parece el estanque de Betesda. Todas las enfermedades vienen a usted, ¿no? Es un resumen de todas las enfermedades. Y Jesús en ese estanque encuentra un enfermo. Este hombre, verso 5, era un hombre enfermo, paralítico. ¿Sabe cuánto llevaba ahí? 38 años. Este tipo estaba ahí. Durante 38 años había estado ahí, cazando el movimiento de las aguas, esperando que el ángel llegara y que moviera las aguas. Ahora usted dice, ¿qué sentido tiene estar 38 años en este cuadro? ¿Por qué no había resuelto el problema? Ahora, otra cosa que me pregunto yo cuando leí esta historia es, si habían tantos enfermos, ¿por qué fue a este enfermo en particular al que el Señor le dedicó tiempo? Pudo haberlo hecho con otro. De hecho, había un gran catálogo de enfermos. Había ciegos, cojos, paralíticos, a montones. Y Jesús se fija en este hombre paralítico que tenía 38 años allí. Mira lo que él dice. Él dice, cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así,
le hizo la pregunta más extraña que se le puede hacer a un hombre así. ¿Cuál fue la pregunta? Oh, Dios. Loco, tengo 38 años aquí. No. Yo vengo aquí porque me encanta estar aquí. ¿Verdad? A mí me encanta dormir en el suelo durante 38 años. Yo estoy en medio de esta parranda de enfermos porque yo no necesito nada. Tal vez esa pudo haber sido mi respuesta. ¿Por qué Jesús le pregunta esto? ¿Realmente tú quieres ser sano? ¿Tú quieres resolver ese problema? Vas a ver a Jesús formulando esta pregunta siempre. Jesús un día se encuentra con un leproso y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? El tipo está podrido, la piel deshecha, separado de todo el mundo. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Jesús se encuentra con un tipo tirado en el suelo, ciego, Bartimeo, ¿te acuerdas? Lo llevan ante Jesús porque el tipo empezó a pegar gritos cuando Jesús pasaba. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando lo traen ante Jesús, Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Obvio. Tipo le dijo: quiero ver. Sí, claro. A este hombre le formula la misma pregunta. ¿Realmente tú quieres quedar sano? La respuesta de él revela algo interesantísimo. Dice: Señor, mira. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Yo sí anhelo eso con todo mi corazón. Esa es la razón por la que he estado aquí 38 años, esperando que un bendito ángel aparezca y mueva las aguas. Pero cada vez que eso ocurre, las veces que eso ha ocurrido, hay un problema. Yo no tengo a nadie. Yo no tengo quien me levante y me meta al agua, porque cuando el ángel mueve el agua, otro entra primero que yo, porque no hay nadie que me levante. ¿Cuál era el verdadero problema del paralítico? No era su parálisis, era su capacidad, su incapacidad de resolver el problema. Es que no tenía ayuda. Es que iba a pasar toda la vida allí y por esa vía jamás iba a resolver el problema. Así que no había esperanza para él. No habían salidas para él. No habían oportunidades para él. Muy probablemente este paralítico se parece a ti, a tu problema, sin salidas, sin opciones. Y a mí me encanta Jesús porque Él siempre aparece en el 9º inning y la saca de jonrón con 3 envases. Ese es el Señor. Él espera el momento más difícil. Y ese era el momento más difícil. Es allí, en ese momento cuando te sientes solo, cuando nadie puede ser solución para ti, cuando no tienes a nadie que te tienda la mano. Y ahora entiendo por qué tenía 38 años allí. Porque había pasado tanto tiempo sin resolver el problema. Así que esa pregunta de Jesús tenía sentido. Otra cosa que Jesús quería ver era si realmente él quería salir del problema. Porque eso dio pie para la tercera cosa que tú y yo necesitamos. Verso 8, Jesús le dice: levántate. ¿Qué más? Recoge tu camilla y anda. Nota que Jesús no se acerca y le dice: ven acá, te estira los pies ahí en las rodillas. No, tú no ves a Jesús en eso. Tú no ves a Jesús haciendo un show. Tú no eres espíritu paralítico, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? No, tú no ves a Jesús haciendo un show. Me encanta Jesús. El show hacen los evangélicos ahorita y les gusta. Dios mío. Señor, nos bendiga. Pero Jesús no hizo eso. Puso a hablar en otro idioma y no, él no hizo eso. Él le dijo: mira, sencillo.
levántate, recoge tu camilla y anda. Y eso es lo que genera el tercer requisito que necesito cubrir para recibir la ayuda del consejero admirable. También es una pregunta. ¿Estás listo para hacer todo lo que él te diga? Te cuento algo, chequeando el tiempo. Yo trabajaba en una librería cristiana en mis tiempos libres. Yo era predicador, viajero, y cuando no estaba viajando venía a Valencia, y si iba a estar un mes, llamaba a ese ministerio. Le decía, mira, tengo un mes disponible, así que me iba a la librería y trabajaba durante ese tiempo para producir, para no estar ocioso. Me encantaba mi trabajo, pues me exponía a leer libros, a vender literatura, a toda clase de Biblias que existieran. Todo tipo de música cristiana que llegaba, yo la conocía. Y un día estoy haciendo una diligencia de la librería y necesitaba cambiar un billete para pagar algo. Me metí en una panadería, me comí un cachito de jamón y me intoxiqué terriblemente. Terriblemente. Comí algo descompuesto, fue una cosa terrible, me llené de pruritos, todo el cuerpo, una cosa horrible. Y empecé yo todo un viacrucis con esa intoxicación. Todo un viacrucis, tratando de resolver ese cuadro alérgico que se me presentó. Casi estuve cerca de que esa reacción alérgica se convirtiera en algo crónico. Cerquita estuve, porque no di los pasos correctos, porque me automediqué, vi un montón de cosas que hice en mi desespero de querer resolver el problema, hasta que recuerdo que Beli me consiguió una cita. Beli y yo éramos novios, ella me estaba echando los perros y no me quería ver así. Ella me consiguió una cita con una dermatólogo que había ayudado a una compañera de trabajo de ella, y yo fui, y siempre recuerdo esa cita, porque esta mujer, cuando llegó y me examinó, me dijo algo así: usted ha llegado al lugar correcto y se encuentra frente a la persona indicada. ¿Sí? Tremenda carta, ¿no? Yo te voy a ayudar a superar esto, y lo vas a superar si tú sigues al pie de la letra cada cosa que te voy a indicar. ¿Qué te parece? Si tú haces algo distinto a lo que yo te voy a indicar, chao contigo. Así que necesito que estés dispuesto a hacer cada cosa que te voy a indicar. Ahora, mi pregunta es: ¿realmente tú estás dispuesto a hacer cada cosa que Jesús te indica? Porque hay gente que quiere que Dios lo ayude, pero hay cosas que ellos no quieren dejar. Y hay cosas que ellos no quieren hacer. Más, te puedo decir que hay un montón de personas que andan buscando iglesias y consejeros que le digan lo que ellos quieren oír. Y no personas que le digan lo que ellos no quieren oír. Y que le aconsejen tomar decisiones que ellos no quieren tomar. Entonces, no funciona así. Por eso la pregunta, ¿verdad? ¿Realmente tú estás listo para hacer lo que Él te diga que tienes que hacer? Vete al cuadro del paralítico del estanque de Betesda. 38 años tirado. Y viene este tipo y le dice: levántate, recoge la camilla y anda. Era fácil para él hacer eso. Un extraño apareciera. Por Dios, hey, ¿qué parte de 38 años no entendiste? ¿Qué parte de paralítico no la dije en arameo? ¿Sí? ¿Realmente quieres resolver tu problema? Entonces haz lo que yo te digo. Y lo que vas a hacer es: levántate, recoge la camilla y arranca de aquí, viejo. De una vez. Mira lo que ocurre. El verso 9 dice: al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Nota algo ahí. De las 3 cosas que Jesús le dijo a él, en este verso aparecen 2.
¿Sí? Tomó su camilla y echó a andar. Pero empieza el verso diciendo, al instante aquel hombre quedó sano. La pregunta que nos formulamos es, ¿en cuál instante? ¿En qué momento quedó sano? Cuando se levantó. Y cuando hizo lo que él tenía que hacer. El Señor le dijo, levántate, toma la camilla y echa a andar. Y entonces cuando él hizo la primera, decidió levantarse, ocurrió el milagro. ¿Qué te parece? Te voy a marcar un principio del reino de Dios. Nada ocurre si tú no crees y actúas. Nada pasa. Nada pasa. Dios tiene la capacidad de sacarte de la peor circunstancia en la que tú puedas estar. Pero nada pasa si tú no cambias. Nada pasa si tú no tomas acciones. Es imposible que Dios sane tus finanzas si tú sigues pidiendo prestado. Es imposible que Dios te saque de la adicción al alcohol si tú sigues andando con borrachos. Es imposible que Dios te levante si tú sigues postrado. Pero cuando tú decides levantarte y cuando tú decides creerle y dar los pasos que Él te indica, ocurre tu milagro. Amén, ocurre tu milagro. Ahí empieza la cosa. Y empieza tu verdadero proceso. Porque Dios trabaja en equipo contigo. Así funciona el reino de Dios. Jesús tenía el poder de sanarlo. Jesús pudo decirle, ya de una vez, listo, ya te toqué las rodillas. Ya. Jesús pudo haber hecho eso. Digo, no viejo, vamos a trabajar en equipo. Haz esto. Levántate, toma tu camilla y comienza a andar. Y cuando Jesús vio que el tipo le creyó y se levantó, lo sanó. ¿Qué te parece? Y allí ocurrió, pero mira, eso ocurrió un día de reposo. Y te quiero llevar ese cuadro. Y cuando el tipo se está levantando y recoge la camilla, Jesús se perdió entre la multitud de enfermos que estaba ahí. ¿Sí? Los religiosos que estaban allí, que presenciaron eso, no les sorprendió que Dios había levantado a un paralítico de 38 años. ¿Sabes qué les sorprendió? Que lo hizo un día de reposo. Espíritu religioso que le impide ver a las personas lo que Dios está haciendo y están más enfocados en ver lo que a ellos les parece que está mal. ¿Sí? Y Dios está haciendo un montón de cosas. Sí, pero ahí usan pantalón. Sí, pero ahí son así, son asados. Religioso, hijo del diablo. Aleluya. Entonces esta gente estaba más enfocada en que fue el día de reposo. Y entonces se acercaron y le dijeron al hombre, mira, ¿qué fue lo que pasó? Digo, mira, ahí hubo uno que me dijo que me levantara, agarrara mi camilla. Yo no sé quién fue, pero yo lo hice y estoy sano. Pero quiero llevarte a esto y tal vez no has leído esto en la historia. Más adelante, en ese capítulo 5, verso 14, Jesús y el ex paralítico se encontraron otra vez. ¿Sí? Y ahí en ese segundo encuentro, Jesús lo llama en el templo y le dice, mira, te voy a dar un consejo. Ya has quedado sano, pero no vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. ¿Tú estás dispuesto a seguir este consejo? A decirte, viejito, Dios ha hecho una gran obra en tu vida. Pero cambia. No sigas en lo mismo. Toma decisiones. No sea que lo que te ocurra luego sea peor de lo que yo resolví en tu vida. El consejero admirable. Amén. El consejero admirable. Ya estoy terminando, oye. Por eso quiero dejarte estas consideraciones finales. Jesús tiene más para darnos
de lo que tú y yo solemos imaginar. Pero debemos renunciar a seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Tiene que haber un cambio. Y de alguna manera permitir que el consejero admirable guíe tu vida. Establezca nuevos principios para ti. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te condenaban? No, se fueron, Señor. Todos arrancaron, ¿ok? Yo tampoco te condeno. Vete. No peques más. El consejero admirable. Seamos claros. Tanto tú como yo le metemos al loco. ¿O no? Seamos claros. Esa va a ser nuestra mayor lucha toda la vida. Toda la vida. Hasta que el Señor venga por ti y por mí. Pero en la medida en que escuches el consejo del consejero admirable, la orientación, el entregar el control de tu vida a Él y decir, mira, yo manejo muy mal las cosas y cuando yo tomo el control de mi vida me meto en problemas. Así que te cedo el control a tu consejo, a tu orientación. Dime cómo es que tengo que hacer las cosas. ¿De dónde es que me tengo que levantar? ¿Qué camilla es que tengo que recoger? ¿Hacia dónde es que tengo que caminar? Ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Así funciona. La siguiente consideración es que Jesús vino como una persona igual a nosotros. Él sabe lo que significa ser tentado, luchar, sufrir. Y como resultado, simpatiza con nosotros o sufre a nuestro lado y nos extiende misericordia y gracia cuando la necesitamos. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe a lo que tú te estás enfrentando. Así que Isaías estaba hablando de uno que vendría para establecer una relación con Dios y nosotros más personal, más auténtica, más vivencial. De un Dios que entiende por lo que tú estás pasando. Por eso Él se hizo humano para poder ayudarte a ti y a mí. Jesús no está esperándonos en su trono para golpearnos. Respeto lo que otro evangélico te haya predicado, pero no tengo la imagen de Dios como un viejo barba blanca, careperro, juevidrio, pecho de tanque, con un bate 38 en la mano de aluminio esperando que tú falles, ¡pa!, a volverte polvo la columna vertebral. No veo a Dios de esa manera. No es así que yo veo a Dios en la Biblia. Él nos invita a su trono para poder darnos gracia. Sabe por lo que estamos pasando y ansía suplir cada una de nuestras necesidades. El escritor de Hebreos, interesante escritor, anónimo, por cierto, capítulo 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, verso 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Y entonces el escritor de Hebreos, no sé si quiere aplaudirle, hazlo. Nos está hablando de un Dios admirable que tiene la capacidad de ser el consejero admirable. Él es el consejero admirable. Y recibirá por nombre, un niño va a nacer y recibirá por nombre consejero admirable. ¿Sí? Que tiene esa inmensa capacidad de poder ayudarte. Sus recursos, su comprensión va más allá de tu propio entendimiento. ¿Qué quiero que hagas? ¿Cuál es el desafío que quiero dejarte y que te lleves de aquí y puedas ponerlo en práctica? Esta semana, derrama tu corazón delante de Dios. Dile eso que te asusta, eso que te molesta, eso que te preocupa. Confiésale tus pecados más bajos. Muéstrate tal cual como tú eres. Y luego, dedícate un tiempo
a leer su palabra, a conocer sus principios, sus valores, a escuchar su guía y actuar como Él te aconseja que debes actuar. Amén. Esta temporada es una temporada para eso, porque es una temporada para recordar que Él vino. Adviento. Emmanuel, Dios con nosotros.